Bienvenido a Curiosamente, el lugar donde la historia deja de ser aburrida y empieza a oler raro. Porque sí, hay cosas que no te contaron en la escuela. Te enseñaron fechas, guerras y héroes, pero nunca te dijeron que muchas civilizaciones tenían hábitos tan asquerosos que hoy parecerían castigos medievales. Y quédate hasta el final, porque el último dato no solo rompe esquemas, probablemente te quite las ganas de comer durante un buen rato. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es historia real, documentada, y bastante desagradable. En la antigua Roma, la higiene personal no era exactamente como la imaginamos hoy, porque en lugar de papel higiénico usaban una esponja comunitaria que se enjuagaba en agua salada. Sí, leíste bien, una sola esponja era compartida por múltiples personas en baños públicos, lo que hoy sería considerado una pesadilla sanitaria, pero entonces era completamente normal y aceptado. Lo más curioso es que esta esponja no siempre se limpiaba correctamente, lo que significa que básicamente todos estaban participando en una experiencia bastante poco higiénica sin cuestionarlo demasiado. En la Edad Media, bañarse no era precisamente una prioridad, ya que muchas personas creían que el agua abría los poros y permitía la entrada de enfermedades peligrosas. Como resultado, la gente evitaba bañarse durante largos periodos, confiando en perfumes fuertes para cubrir los olores, lo que generaba combinaciones aromáticas bastante cuestionables para los estándares actuales. Incluso la nobleza compartía esta creencia, lo que significa que los castillos elegantes también estaban llenos de olores intensos, algo que probablemente no te imaginas cuando piensas en reyes y reinas. En el antiguo Egipto, aunque eran bastante avanzados en muchos aspectos, utilizaban ingredientes bastante extraños en su medicina, incluyendo mezclas que contenían excremento de animales para tratar infecciones. La lógica detrás de esto era que ciertos elementos naturales tenían propiedades curativas, aunque hoy sabemos que esto podía causar más problemas de los que solucionaba, especialmente en heridas abiertas. Aún así, estas prácticas eran comunes y aceptadas, lo que demuestra que incluso las civilizaciones más avanzadas tenían métodos que hoy consideraríamos bastante extremos o simplemente desagradables. Durante el siglo XVII, en Europa, las pelucas eran símbolo de estatus, pero lo que pocos saben es que frecuentemente estaban infestadas de piojos debido a la falta de higiene. Para combatir esto, algunas personas simplemente se rascaban con pequeños utensilios especiales, lo que convertía el acto de usar peluca en algo mucho menos glamuroso de lo que parece. Además, las pelucas podían oler bastante mal, ya que acumulaban sudor y suciedad con el tiempo, convirtiéndose en verdaderos focos de bacterias y otros organismos no deseados. En la antigua China, existía una práctica médica que consistía en ingerir ciertas sustancias fermentadas que hoy serían consideradas repugnantes, pero que en su momento eran vistas como remedios efectivos. Estas mezclas eran preparadas cuidadosamente y administradas como tratamiento para diversas enfermedades, lo que demuestra cómo la medicina antigua podía ser tanto ingeniosa como sorprendentemente desagradable. Aunque algunas de estas prácticas tenían cierta base empírica, muchas otras simplemente se basaban en creencias que hoy han sido completamente descartadas por la ciencia moderna. En Europa medieval, era común arrojar desechos humanos por la ventana directamente a la calle, lo que convertía las ciudades en lugares bastante insalubres y peligrosos para vivir. Las personas solían gritar una advertencia antes de hacerlo, pero aún así no siempre era suficiente para evitar accidentes bastante desagradables para los transeúntes desprevenidos. Este tipo de prácticas contribuía a la propagación de enfermedades, lo que explica en parte por qué las epidemias eran tan comunes y devastadoras en esa época. En algunas culturas antiguas, los dientes no se limpiaban con pasta como hoy, sino con mezclas que incluían ceniza, huesos triturados y otros ingredientes bastante extraños. Aunque estos métodos ayudaban a remover residuos, también podían dañar el esmalte dental, lo que hacía que la salud bucal fuera bastante problemática en comparación con los estándares actuales. A pesar de esto, las personas confiaban en estos métodos, ya que eran lo mejor que tenían disponible en ese momento, demostrando cómo la necesidad impulsa soluciones curiosas. En la antigua Grecia, algunos atletas utilizaban aceites mezclados con polvo y sudor para cubrir su piel, lo que luego raspaban con herramientas especiales para limpiarse. Este residuo era incluso recolectado y reutilizado en algunos casos, lo que hoy resulta difícil de imaginar, pero que en su contexto tenía cierto valor práctico y simbólico. La idea de reutilizar estos restos corporales puede parecer extrema, pero demuestra cómo las percepciones de higiene y valor han cambiado drásticamente con el tiempo. Durante siglos, la gente dormía con animales dentro de sus hogares para mantenerse caliente, lo que también significaba convivir con olores, suciedad y posibles enfermedades constantemente. Esta convivencia cercana era necesaria debido a las condiciones climáticas y económicas, pero definitivamente no era la experiencia más cómoda ni higiénica que uno pudiera imaginar. Aún así, era una práctica común y aceptada, lo que demuestra cómo las prioridades humanas cambian dependiendo de las circunstancias y recursos disponibles en cada época. Antes de seguir,
Si te gusta descubrir el lado más extraño, incómodo y sorprendente de la historia, suscríbete a Curiosamente, activa la campana y quédate hasta el final, porque lo peor aún no ha llegado. En la antigua Roma, la ropa no se lavaba con detergentes como hoy, sino con una sustancia bastante peculiar, orina humana, la cual era recolectada en recipientes públicos para su uso. Esto se debía a que el amoníaco presente en la orina ayudaba a eliminar manchas y suciedad, convirtiéndola en un recurso valioso dentro de las lavanderías de la época. De hecho, este negocio era tan común que incluso existían impuestos sobre la recolección de orina, lo que demuestra hasta qué punto esta práctica estaba normalizada en la sociedad romana. En la Edad Media, los médicos a menudo diagnosticaban enfermedades observando e incluso probando la orina de los pacientes, creyendo que su sabor podía revelar información importante sobre la salud. Aunque hoy esto suena completamente desagradable, en aquel entonces era una técnica médica aceptada, basada en la observación directa y la falta de herramientas científicas más avanzadas. Este tipo de prácticas muestra cómo la medicina ha evolucionado enormemente, dejando atrás métodos que hoy consideraríamos extremos, pero que en su momento representaban conocimiento avanzado. En algunas culturas antiguas, las heridas eran tratadas con sustancias que incluían moho o materiales en descomposición, creyendo que ayudaban a combatir infecciones de manera efectiva. Curiosamente, aunque suena asqueroso, algunos de estos métodos tenían cierta eficacia, ya que ciertos tipos de moho contienen propiedades antibacterianas que la ciencia moderna ha confirmado posteriormente. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos materiales también podía empeorar las infecciones, lo que hacía que los tratamientos fueran una apuesta arriesgada entre la curación y el empeoramiento. Durante el siglo XVIII, las operaciones quirúrgicas se realizaban sin anestesia adecuada, lo que obligaba a los pacientes a soportar dolor extremo mientras eran sostenidos por asistentes. Los instrumentos quirúrgicos no siempre estaban esterilizados, lo que aumentaba el riesgo de infecciones graves, convirtiendo cualquier intervención médica en una experiencia potencialmente mortal y aterradora. A pesar de esto, la cirugía continuó desarrollándose, demostrando la resiliencia humana y la búsqueda constante de soluciones incluso en condiciones extremadamente limitadas y poco higiénicas. En la antigua Europa, las personas utilizaban grasa animal para cuidar su piel y cabello, lo que podía atraer suciedad, insectos y generar olores bastante intensos con el paso del tiempo. Aunque estos productos eran considerados efectivos, su uso constante sin una higiene adecuada contribuía a problemas cutáneos y a una apariencia que hoy sería considerada poco agradable. Aún así, estos métodos eran comunes y reflejan cómo las personas adaptaban los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas de cuidado personal en contextos muy distintos al actual. En ciertas épocas, los dientes postizos eran fabricados a partir de dientes reales de otras personas, incluyendo soldados caídos, lo que añade un nivel bastante inquietante a esta práctica. Estos dientes eran reutilizados y adaptados para nuevos usuarios, lo que hoy podría parecer una idea poco higiénica, pero en ese entonces era una solución práctica ante la pérdida dental. La falta de alternativas hacía que estas prácticas fueran aceptadas, demostrando cómo la necesidad puede llevar a soluciones que hoy consideraríamos bastante extremas o incluso perturbadoras. En algunas regiones, los perfumes no solo se usaban por estética, sino para cubrir olores corporales intensos debido a la falta de baños frecuentes, creando mezclas bastante peculiares. Esto significaba que el aroma de una persona podía ser una combinación de fragancias florales con olores naturales acumulados, generando una experiencia olfativa difícil de imaginar actualmente. A pesar de ello, el uso de perfume se convirtió en un símbolo de estatus, mostrando cómo incluso las soluciones a problemas incómodos podían transformarse en tendencias culturales importantes. Durante la Edad Media, las camas estaban infestadas de insectos debido a la falta de limpieza y materiales adecuados, lo que hacía que dormir fuera una experiencia bastante incómoda. Las personas convivían con pulgas y otros parásitos de forma cotidiana, lo que contribuía a la propagación de enfermedades y a una calidad de vida bastante limitada en términos de higiene. Aunque hoy esto parece impensable, en ese momento era simplemente parte de la vida diaria, demostrando cómo los estándares de comodidad han cambiado con el tiempo. En algunas culturas, el sudor era considerado útil para ciertos tratamientos, por lo que se recolectaba o se utilizaba como parte de prácticas médicas bastante inusuales. Estas creencias reflejan cómo el cuerpo humano era visto como una fuente de recursos, aunque muchas de estas prácticas no tenían fundamentos científicos sólidos según el conocimiento actual. Sin embargo, muestran la creatividad y la búsqueda constante de soluciones, incluso cuando los métodos utilizados eran poco convencionales o directamente desagradables desde nuestra perspectiva moderna. En algunas ciudades europeas antiguas, los barberos no solo cortaban el cabello, sino que también realizaban extracciones dentales y pequeñas cirugías, muchas veces sin condiciones higiénicas adecuadas ni conocimientos profundos. Esto significaba que una simple visita para arreglar tu apariencia podía terminar en un procedimiento doloroso, con alto riesgo de infección,
en un ambiente que hoy sería considerado completamente inseguro. A pesar de ello, estas prácticas eran comunes, y los barberos eran figuras esenciales en la comunidad, combinando estética y medicina en una mezcla bastante peculiar y poco tranquilizadora. En la antigüedad, los desodorantes no existían, por lo que las personas recurrían a soluciones improvisadas como hierbas, aceites o incluso vinagre para intentar controlar los olores corporales intensos. Aunque algunas de estas soluciones podían ayudar ligeramente, muchas veces solo mezclaban aromas, generando combinaciones que probablemente eran más difíciles de ignorar que el problema original. Esto demuestra cómo la percepción del olor ha sido siempre importante, aunque las herramientas para controlarlo han evolucionado considerablemente con el paso del tiempo y el avance científico. En ciertos momentos históricos, los baños públicos eran lugares de encuentro social, pero también focos de transmisión de enfermedades debido al uso compartido de agua y utensilios. Las personas pasaban tiempo conversando y relajándose, sin ser completamente conscientes de los riesgos sanitarios que implicaba compartir estos espacios con decenas de desconocidos diariamente. Este contraste entre lo social y lo higiénico refleja cómo las prioridades culturales pueden influir en la aceptación de prácticas que hoy serían consideradas riesgosas o directamente desagradables. En algunas prácticas médicas antiguas, se utilizaban sanguijuelas para extraer sangre, creyendo que esto ayudaba a equilibrar el cuerpo, aunque el proceso podía resultar bastante inquietante para los pacientes. Las sanguijuelas se adherían a la piel y succionaban sangre durante largos periodos, lo que hoy puede parecer una escena sacada de una película, pero era un tratamiento común. Curiosamente, este método ha sido parcialmente rescatado en la medicina moderna para casos específicos, lo que demuestra que incluso las prácticas más extrañas pueden tener cierta utilidad científica. En la antigüedad, conservar alimentos era un desafío, por lo que muchas veces se consumían productos en estados cercanos a la descomposición, lo que implicaba olores y sabores bastante intensos. Aunque esto ayudaba a evitar el desperdicio, también representaba riesgos para la salud, especialmente cuando no se entendían completamente los procesos de descomposición y contaminación. Aún así, estas prácticas eran necesarias para sobrevivir, mostrando cómo las condiciones de vida obligaban a las personas a adaptarse a situaciones que hoy consideraríamos poco aceptables. En algunos tratamientos antiguos, se recomendaba aplicar sustancias fermentadas directamente sobre la piel, lo que generaba olores fuertes y resultados impredecibles dependiendo del estado de los ingredientes utilizados. Estas prácticas estaban basadas en la observación y la tradición, aunque muchas veces carecían de evidencia real, lo que las convertía en soluciones arriesgadas desde una perspectiva moderna. Sin embargo, reflejan el esfuerzo humano por encontrar alivio y curación, incluso cuando los métodos disponibles eran limitados y, en muchos casos, bastante desagradables. Y ahora sí, llegamos al dato más asqueroso de todos, uno que probablemente no olvidarás fácilmente y que demuestra hasta qué punto la historia puede superar cualquier expectativa. En algunas prácticas médicas antiguas, se utilizaban heces humanas como tratamiento para diversas enfermedades, aplicándolas o incluso ingiriéndolas bajo la creencia de que tenían propiedades curativas. Aunque hoy esto resulta extremadamente desagradable, en su momento se consideraba una solución válida, basada en la idea de que el cuerpo podía curarse utilizando sus propios desechos. Lo más impactante es que, en ciertas circunstancias modernas, existen tratamientos relacionados con bacterias intestinales que recuerdan vagamente estas prácticas, aunque bajo estrictos controles científicos y sanitarios. Esto no significa que aquellas prácticas fueran correctas, sino que demuestra cómo incluso las ideas más extrañas pueden tener un eco lejano en descubrimientos científicos mucho más avanzados. Aún así, imaginar este tipo de tratamientos en el pasado es suficiente para entender por qué muchas historias no se cuentan en los libros escolares tradicionales. La historia no solo está llena de grandes logros, sino también de momentos incómodos, extraños y definitivamente asquerosos que muestran el lado más humano y menos idealizado del pasado. Y ahora que sabes todo esto, la próxima vez que pienses que vivimos en tiempos extraños, recuerda que al menos ya no compartimos esponjas ni usamos cosas impensables como remedios diarios. Si crees que ya lo habías visto todo, este canal va a demostrarte lo contrario. Suscríbete ahora a Curiosamente y activa la campana, porque lo que no te enseñaron en la escuela, lo estás descubriendo aquí primero. Y créeme, cada video se pone peor.